Así que eso hizo que crecieran pero separados. Recién ahora cuando se han empezado a diluir, que ya prácticamente se han diluido, entonces resulta que están unidos y han cobrado cierta conciencia de peruanidad y de africanidad, lo cual no está mal, ¿no? En absoluto. En la sociedad colonial latinoamericana, todas las clases y estamentos tuvieron acceso a la posesión de esclavos negros. No solamente los españoles y criollos, se halla también que poseían esclavos algunos indios nobles, como curacas por ejemplo, y hasta se encuentran negros libertos, que después de obtener su propia libertad, pues compraban esclavos para ponerlos a trabajar. Hay esclavos que pertenecen a los grandes señores, la élite, entonces están muy bien vestidos, muy elegantes. Cuando tú ves las descripciones de los viajeros, son elegantísimos. El cochero, por ejemplo, no puede estar vestido con ropa vieja. Va muy elegante, con casaca, con encajes, camisa de encajes, ¿no? Y es porque ellos representan a su vez al amo, ¿no? Luego hay esclavos que pertenecen a los burócratas, ¿no? A los comerciantes, y por último tienes esclavos que pertenecen a indios y también a gente de color libre, a los libertos. O sea, hay un importante número de libertos que poseen esclavos. La mayor parte de los esclavos en América Latina fue empleada en labores agrícolas. Las famosas plantaciones azucareras fueron un fenómeno masivo, básicamente en el Caribe y en el Brasil. Pero también hubo en la costa peruana numerosas plantaciones modernas y eficientes, cuya producción estaba dirigida al mercado internacional y que estaban basadas en mano de obra esclava. El gran problema es que para inicios del siglo XIX, a pesar de esta importación de esclavos, la agricultura no surge. En el Perú, durante los primeros años del siglo XIX, hay más bien una retracción en el campo agrícola. Lo que tendríamos que preguntarnos es si la exportación de esclavos, la importación de esclavos estaba aumentando, ¿por qué es que la agricultura no progresa? En las famosas plantaciones la vida fue muy dura, no fue durísima como en otras partes de América, porque nuestro negro es una persona muy tratable, no es una persona resentida, precisamente porque se le trató bien, de manera especial en la ciudad. En el campo no tan bien. En Zaña y en el actual departamento de Lambayeque hubo plantaciones que correspondían al patrón internacional. En Lima, las haciendas solían ser más pequeñas y eran trabajadas por familias criollas que poseían unos cuantos esclavos. Aunque, también en Lima, las instituciones religiosas poseían gran número de esclavos en el campo y trabajaban sus propiedades con mucha eficiencia económica. Los jesuitas, por ejemplo, eran grandes propietarios de haciendas trabajadas por esclavos, y al ser expulsados de España y de sus colonias en la segunda parte del siglo XVIII, sus propiedades se desorganizaron y cayó el rendimiento económico. Pero otras órdenes religiosas mantuvieron su poderío como dueños de esclavos hasta el final. Por ejemplo, cuando la manumisión de Ramón Castilla, de los 5 primeros propietarios de esclavos en el Perú, 2 eran conventos limeños y un tercero era una orden religiosa. Pensamos siempre en el esclavo como el ser que está con cadenas, con el capataz que le está dando de látigos permanentemente. ¿Y tú que has estudiado, en Lima, cómo piensas en el esclavo? En Lima, más bien yo lo que observo es un esclavo que tiene una vida casi semilibre, con una personalidad, con familia, como te digo, con metas más allá de la libertad, ¿no? Y que tiene una vida cotidiana casi semilibre. Entonces yo creo que para la ciudad de Lima tendríamos que cambiar ya el discurso, ¿no? En el campo, el trabajo esclavo estaba organizado por grupos de edad, sin importar el sexo del individuo.
Es decir, todos los jóvenes iban a la zafra por igual, mientras que los adultos realizaban trabajos que requerían de mayor experiencia, ya que no de fuerza. Por su parte, los viejos entrenaban a los niños. Solo en el ingenio azucarero y en los oficios mecánicos se preferían a los hombres sobre las mujeres. Por su parte, ellas estaban bien presentes en el trabajo doméstico realizado en el hogar de los amos. Un grupo de negros que se escapan y tienen que construir una vida, ¿no? Tienen que construir una sociedad fuera del sistema legal. Entonces el palenque viene a ser la agrupación de casas. Una aldea. Una aldea, claro, una aldea, y ellos tienen que aprender a vivir solos, autosuficientes, ¿no? Entonces construyen sus chozas, algunas huertas, crían animales, van llegando también mujeres, hay niños, es decir, hombres adultos, mujeres, niños. Cuando la cosa era de 4 o 5 negros, no era palenque, se llamaba guarique. Pero cuando en realidad pasaba de 25, entonces eso sí ya era un palenque. ¿25 qué? Negros, escapados, negros cimarrones, que habían salido de la ciudad o del campo, se habían reunido allí, tenían un caudillo, habían recolectado armas o las habían fabricado, se robaban a las negras de las ciudades próximas para, ¿no?, hacerlas convivir con ellos, tenían hijos, y era como un enclave, un núcleo, casi un pueblo muy disimulado, eso sí, donde hacían una vida en aras del pillaje, ¿no?, bandoleros, ¿no?, porque desgraciadamente por el tema nos toca hablar más de los negros malos que de los negros buenos, pero este era el palenque, ¿no? ¿Y has encontrado algún palenque en el siglo XVIII en Lima? Hay varios, ¿Sí? hay varios. Por ejemplo, cuéntanos alguno. El de Huachipa es el más conocido, ¿Ya? que ha ¿Cómo sido era? estudiado, que tiene hasta incluso una empalizada. Ya, o sea, O sea, la estaba empalizada rodeado. rodeado con unos palos puntiagudos para la defensa del pueblo, ¿no?, de la aldea. En las ciudades hubo un segundo tipo de esclavitud, muy distinta a la imagen clásica inspirada en el mundo rural. Muchos propietarios compraban esclavos para ponerlos a trabajar como artesanos. Los negros tenían habilidades y alcanzaron figuración en una serie de importantes oficios urbanos. Por ejemplo, se halla maestros negros arquitectos, albañiles, carpinteros y ebanistas, además de una serie de oficios vinculados a la preparación y venta de bocaditos, que eran vendidos por los pregoneros y constituían un mercado de viandas nada desdeñable en términos económicos. Aquí en Lima habían trabajos que uno podía acceder sin especialidad laboral, por ejemplo, cargadores de bultos en el mercado. El aguador es otra figura típica de los negros que incluso están en las acuarelas de Pancho Fierro, ¿no? Así es. El aguador, que incluso formaban un gremio bien fuerte. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Pancho Fierro tiene una serie de personajes, Sí, ¿no? sí, sí. Y después, matadores de perros. Sí, No también recuerdo están en Pancho Fierro. qué día a la semana exclusivamente todos los negros tienen que dedicarse a matar perros en la ciudad. Perros vagos. Sí, los perros vagos, ¿no? Luego, aparte de eso, bueno, también hay gente que sí necesita una especialidad, los artesanos, ¿no? Jarterré exploró mucho en esto, los artesanos. Constructores, ¿no? Sí, los constructores. Arquitectos, maestros de obra. Pintores. Escultores. Escultores en piedra, Hacían, en madera. Sí, retablos de sí. madera, ¿no? Ajá. Ahora, lo malo es que un negro no podía ser maestro. Se podía llegar a ser hasta oficial nada más. También aportaron, tengo entendido, en la arquitectura de la parte costa, ¿no? Claro, grandes arquitectos coloniales eran negros, ¿no? Así es, ¿no? Las iglesias. Las iglesias, sí, todas las iglesitas esas que se ven en Chincha, las capillitas, las mismas construcciones de las haciendas, fueron hechas por manos negras. La mayor cantidad de negros en las acuarelas de